iglesia que se llama Corazón Íntimo, acá en la ciudad. Entonces, hoy simplemente quiero que platiquemos por los próximos minutos acerca de una generación que busca la sabiduría de Dios. Ok, ese va a ser el tema. Una generación que busca la sabiduría de Dios, porque me gusta, ahorita que deslicé la pantalla, me gusta ver que son puros jóvenes, ok. Y yo creo que los jóvenes no somos el futuro. No solamente nos limitamos a ser el futuro de la iglesia o de la sociedad, sino que los jóvenes, somos ya el presente, ¿verdad? Somos el presente. Nos deberíamos de estar preparando para tomar con responsabilidad nuestro llamado, ¿verdad? La iglesia no es para ir solamente a entretenernos un rato, sino es para ir a capacitarnos, ¿verdad? Para enfrentar con responsabilidad el llamado, la asignación que Dios te ha dado, para ocupar nuestra posición dentro de la iglesia. ¿Cuántos están sirviendo en sus iglesias locales? Veo varias manos levantadas. Y jóvenes, estamos siendo ya capacitados para tomar nuestro lugar. Pero, ¿sabes? Para que todo esto suceda, para que todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que empezar a pedir lo correcto, ¿verdad? Tenemos que empezar a ser una generación que pide lo correcto, que pide sabiduría para saber cómo guiarnos. Jóvenes, no estamos condenados a vivir haciendo puras tonterías, ¿verdad? A veces sí se nos va, pero no estamos condenados a eso. ¿Por qué? Porque mira, tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces dice la palabra que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él nos recordará. Dice cuando prometió el Espíritu Santo, dijo, y les enviaré otro consolador que les recordará todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo simplemente te quiero invitar a que esto que vamos a ver hoy, a veces estamos pidiéndole tantas cosas a Dios, y Dios nos ha capacitado con talentos y con dones, ¿ok? Dios nos ha capacitado con tantas cosas. A lo mejor a ti te ha llamado a servirle a alguno de los 5 ministerios, ¿verdad? Pastor, maestro, evangelista, apóstol, pero ¿sabes? Más que lo que nosotros pudiéramos hacer para Dios, más que dones, talentos, ministerio, más que todo esto, nuestro primer llamado es conocerle a Él, ¿ok? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En Él reposa la plenitud. Entonces, no es que yo puedo hacer por Jesús o qué puedo hacer yo para Jesús. Primero te tengo que conocer a ti, primero tengo que tomar de ti, ¿verdad? Dice la palabra, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, tomamos de Él y solamente de esa manera podemos ser para el reino de Dios alguien que lleva las buenas noticias, ¿verdad? No podemos ser algo que todavía no hemos recibido. No podemos dar algo que todavía no hemos recibido. Entonces, más que todo lo que Dios nos puede dar, todos los beneficios que Él nos puede dar, como hoy vamos a ver la sabiduría, más que todo lo que Él nos puede dar, ya tenemos el mayor regalo, y es su amistad. Es la persona de Cristo en nosotros y con nosotros. Ya lo tenemos todo. No necesitamos algo más, te tenemos a ti y eso es suficiente. Pero yo creo que se está levantando una generación que está pidiendo lo correcto. Entonces, 3:15, mira lo que, porque la sabiduría dice del mundo, la sabiduría del mundo dice que es terrenal y diabólica. Qué interesante, ¿verdad? Cómo a veces nos esforzamos tanto por la sabiduría de este mundo, pero Santiago acá está diciendo, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que esta sabiduría es de este mundo, de una mente humana y del diablo mismo, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿sabes? A veces creemos que una persona que es sabia, a lo mejor nos imaginamos como un anciano con una barba larga y que está meditando allá en un monte. No sé tú, es Santiago 3:15, Alejandra. Y a veces tenemos esta perspectiva de que una persona sabia es un anciano que se la pasa meditando, no sé, y que tú vas a llegar y
va a estar como, ¿verdad? Como ya lo sé todo. Y, ¿sabes? La verdad es de que yo creo que podemos llegar a ser jóvenes que adoptan la sabiduría del cielo, la traen a la tierra, la traen a sus vidas, no importando qué edad tengamos. Yo he sido testigo de jóvenes que son muy sabios, más que muchas personas que puedan tener, no sé, 70, 80 años. Yo he visto jóvenes que son sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de Dios. Él es nuestra fuente de sabiduría. Y si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, hey, Él nos puede ayudar a desarrollar una perspectiva, una manera de pensar diferente. Entonces, hoy quiero que analicemos el punto de vista, un punto de la vida de tres personajes del Antiguo Testamento que buscaron la guianza de Dios y que se dejaron guiar por su sabiduría. Vamos a estar viendo tres personajes en un punto de su vida que pidieron lo correcto, pidieron la sabiduría. Hey, perdón por lo que voy a decir, pero mira, juventud no es sinónimo de estupidez, ¿ok? Juventud no es sinónimo de que estamos tontos o de que no sabemos qué hacer. Yo quiero que en la introducción esto quede bien claro, ¿verdad? Porque muchas personas, muchos jóvenes, yo los veo a veces que están bien agüitados y dicen, es que tomo puras malas decisiones. Y es que a lo mejor no es que tomes puras malas decisiones, es de que no nos hemos acercado a la fuente correcta. No nos hemos acercado al lugar correcto para tomar la sabiduría. Entonces, ¿sabes? Timoteo, por ejemplo, Tito, ellos fueron jóvenes que se le fueron dadas muchas instrucciones, inclusive de cómo iba a manejar la iglesia, ¿verdad? Timoteo, Tito, son las cartas pastorales y cómo Pablo confió en jóvenes para darles la estructura de la iglesia y cómo se iba a manejar una iglesia. Y a mí me llama tanto la atención porque los personajes que hoy vamos a ver estaban jóvenes. Entonces, necesitamos muchas veces acercarnos a personas que nos sepan guiar de verdad. Necesitamos a un Pablo. Necesitamos acercarnos a un Pablo que guía a Timoteos, que guía a Titos. Y, ¿sabes? Solamente quiero que platiquemos 3 puntos en esta tarde. Y el punto número uno es la sabiduría te lleva a no rendirte ante los ídolos modernos y a tomar buenas decisiones. Ese es el primer punto que vamos a mirar hoy. La sabiduría nos lleva a no rendirnos a los ídolos modernos y a tomar buenas decisiones. Hey, ¿cuántos quieren tomar buenas decisiones, verdad? A veces hacemos cada cosa, pero abre tu Biblia en Daniel. Vamos a ver el capítulo 1, Daniel. Y los primeros pasajes del primer capítulo de Daniel dice que estaba el rey de Judá, el rey Joacim. Y sabes, cae en manos del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice que junto con él capturó varios utensilios del templo de Dios, los cuales dice que habían llevado un oro. Pero bien junto con esas posesiones habían capturado a varios israelitas que eran parte de la familia real. Y mira, vamos a leer el versículo 4 del capítulo 1. Dice que tenían unos requisitos los jóvenes que tenían que ser capturados. Mira, dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Un versículo más adelante dice que entre estos jóvenes se encontraba Daniel, se encontraba Ananías, Misael y Azarías, que ellos eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó a Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contarse.
sabes, a Daniel y a sus amigos los eligieron por ser jóvenes sensatos y por ser jóvenes sabios. Y esa sabiduría llevó a Daniel a no rendirse ante los privilegios que estaba siendo expuesto en ese momento. Hey, ese era un privilegio, la comida, los privilegios reales, ¿verdad? La comida, el vino, era un privilegio, pero su misma sabiduría por la que fue elegido fue la misma sabiduría que lo llevó a mantenerse de pie apenas iniciando su proceso. Mira lo que dice el versículo 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y los hechiceros de su reino. Y yo te quiero decir algo, que cuando decidimos no contaminarnos de lo carnal, el Señor nos empieza a bendecir con toda clase de bendiciones espirituales, como dice la palabra. Cosas que sabes que ni el dinero puede comprar. En el Nuevo Testamento hay una historia de un agorero que se llamaba Ananías. Y este agorero, cuando mira el poder del Espíritu Santo que tenían los apóstoles, él dijo, hey, yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Cómo le hacen para liberar a los endemoniados? ¿Cómo le hacen para sanar a los enfermos? Y como él venía de ese contexto de magia, de ser agorero, él dijo, hey, yo les compro ese poder. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Esas son las bendiciones que Dios nos da cuando no nos rendimos a lo carnal. Él nos empieza a bendecir con lo espiritual. ¿Sí me estás entendiendo? Wow, yo te quiero preguntar, ¿qué privilegios nos está ofreciendo este mundo, así como a estos jóvenes? ¿A qué privilegios estamos siendo expuestos tú y yo en esta temporada de nuestra vida? ¿Sabes? No me tienes que decir la verdad, solamente cada uno de nosotros sabemos a lo que estamos siendo expuestos y a lo que le tenemos que empezar a decir no desde hoy, ¿verdad? Hey, hay cosas que le tenemos que empezar a decir no desde hoy y empezarle a decir sí al Señor para nuestra siguiente temporada. En el capítulo 2 de Daniel, igual, vemos cómo le interpreta un sueño al rey y este lo pone en una posición de privilegios. Daniel capítulo 2, versículo 48 y 49. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Por su parte, permaneció en la corte real. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando nosotros nos mantenemos fiel a Dios, Él nos empieza a promover a posiciones de privilegio. Y entonces, aquí más adelante, vemos uno de los retos que se estaban enfrentando estos jóvenes. No sabemos la historia que el rey Nabucodonosor manda a esta estatua y les manda decir a todo el pueblo que fueran a la dedicación, como si fuera una inauguración, ¿verdad? De la estatua. Cuando escucharan los tambores, cuando escucharan la fiesta de la gente, hey, todos se tenían que acercar, se tenían que inclinar y tenían que adorar a la estatua. Versículo 6 del capítulo 3 dice, y todo que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato al horno en llamas. Después de que el rey da esta orden, había unos astrólogos que se percataron que al llegar la hora, estos jóvenes judíos no habían obedecido y que no se habían rendido ante la estatua. Hey, nunca falta el chismoso, ¿verdad? Cuando tú quieres empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Y nunca falta la persona, ¿no? Que te pone dedo, ¿no? Que está ahí obstaculizando las cosas. En el versículo 12 dice que dice, hay unos judíos a quien su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia y no han aceptado sus órdenes. Hey, ellos no están adorando a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que ha mandado a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Estamos en Daniel capítulo 3, versículo 12. En este momento Nabucodonosor empieza a llamarlos y les dice, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua que he mandado
a erigir. Y en ese momento les vuelve a dar la indicación por segunda ocasión el rey y les dice, es que se tienen que inclinar ante la estatua y adorarla cuando escuchen la música, cuando escuchen los tambores. Entonces, ¿sabes? A estos jóvenes le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta, escucha bien lo que voy a decir, dicen, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Hey! ¡Qué valientes estos jóvenes! No nos importa lo que usted como rey diga, no nos vamos a rendir, ¿verdad? Ante los ídolos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque nuestro Dios al que servimos hasta nos puede salvar de usted mismo y de las llamas del horno de fuego. ¿Cuántos pudieron ser así de valientes? Dice, pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Entonces mandó que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pie y de manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que habíamos atado y arrojado? Así es, le respondieron, así es, su majestad. Pues miren, ahí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos altísimos, salgan de ahí y vengan para acá. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! La hemos escuchado tantas veces. Pero, ¿sabes? Yo te quiero decir algo a raíz de esta historia, de que la sabiduría te lleva a no rendirte a lo que todos a tu alrededor se están rindiendo. Sabiduría nos lleva a no rendirnos a lo que vemos que las multitudes se están inclinando. Y no importa cuán peligroso sea, si aún tienes que arriesgar tu propia vida, tú te mantienes firme en las convicciones, en la palabra, y te tienes que hacer frente al rey, a quien sea, ¿verdad? A la autoridad. No tienes temor del peligro de las llamas. Finalmente dice que cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les hacía ningún daño y que ni uno de sus cabellos se había chamuscado. Dice la palabra, es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Sabiduría, punto número 2. Sabiduría nos lleva a tener temor de Jehová. Sabiduría nos lleva a no tener temor al hombre, sino nos lleva al principio, al origen, a tener temor solamente a Jehová, ¿verdad? Nos lleva a no rendirnos a los ídolos, a lo que todos se están rindiendo, y nos lleva la sabiduría a tener temor de Jehová. Pero ¿sabes qué? Sabiduría también nos hace entender que Dios no necesariamente nos tiene que salvar del peligro, sino que seguimos confiando en Él. Actúe en nuestra vida o no actúe. Así como estos jóvenes dijeron, al Dios al que servimos nos puede salvar. Y si aún Él no lo hiciere, de todas maneras no nos vamos a rendir ante eso. Sabiduría nos hace entender que su voluntad es superior a la de nosotros. Entonces empezamos a ser personas sabias cuando, hey, estamos orando por algo y vemos que Dios todavía no da respuesta. Entonces
la sabiduría que nosotros tenemos nos lleva a entender, hey, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué hubiera pasado si en este momento los jóvenes ahí hubieran muerto? Como hemos visto que a lo mejor han muerto muchos misioneros que van a alcanzar grupos a lugares que no han sido alcanzados y ahí pierden la vida. A estos misioneros que van y meten Biblias a países donde está prohibido y que mueren en la travesía. La sabiduría nos empuja a no importa las consecuencias, no importa si en el camino se perdió lo que se perdió, perdimos la vida o lo que sea, pero sabiduría nos hace entender que, hey, Dios no necesita salvarme, Él sigue siendo Dios, actúe o no en mi vida. Hey, Él sigue siendo Dios si sana mi enfermedad o no la sana. Él sigue siendo Dios si restaura lo que hoy estoy batallando en mis finanzas, en mi casa, en el trabajo, en lo que sea. Él puede hacerlo, pero si aún así no lo hiciere, sigo confiando en Él. Amén. Eso también nos lleva a ser sabios. Sabiduría, ¿sabes qué? No nos avergüenza. La sabiduría en Dios, cuando viene a nosotros, no nos va a avergonzar. Jehová no avergonzó a estos jóvenes, su palabra, su fe, no los avergonzó. Y finalmente, ¿sabes qué? Sabiduría te pone en posiciones de privilegio. ¿Cuántas veces no hemos perdido como jóvenes oportunidades por no ser sabios, ¿verdad? Por no saber manejar la situación. Y Dios nos quiere poner a todos en posiciones de privilegio, pero a veces no estamos caminando con sabiduría, se nos barre. Hey, los jóvenes corremos rápido, tenemos energía, tenemos fuerza, pero ¿sabes qué? Los jóvenes, nosotros, a veces corremos en dirección equivocada. Sí tenemos mucha energía, pero a veces vamos en dirección equivocada. Pero mira lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 30, dice, después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¡Wow! Sabiduría nos va a llevar a posiciones de privilegio. Qué increíble, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Dentro de este mismo punto, quiero que hablemos de otra historia. Ahorita acabamos de ver tres jóvenes guiados por la sabiduría divina. Y esa sabiduría los llevó a no rendirse a ídolos y a mantenerse firmes. El siguiente punto que quiero que miremos es ser sabio te ayuda a no rendirte ante las tentaciones. Ser sabio te ayuda a no rendirte ante las tentaciones. Y hay una historia que está en Génesis 39, del 7 al 12. Esta historia quizás la hemos escuchado también. Y dice esto, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José estaba consciente de que su amo le tenía confianza. Y es lo que le está diciendo aquí a su esposa, ¿no? A la esposa de Potifar. Mira lo que dice, no hay otro mayor que yo esté en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Wow! José aquí estaba más preocupado por pecar contra Dios que por pecar contra su amo. Qué increíble eso, ¿no? Sabiduría lo estaba llevando a rendirse a la tentación. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que en casa estaban y ella lo asió de su ropa, lo tomó de su ropa diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y huyó y salió. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! ¡Qué increíble esto! ¿Por qué? Porque, ¿sabes?
no sé, no, cuando tenemos que... Hey, ¿quién no se rendiría ante oportunidades y tentaciones como esta? En la casa dice que no había nadie. Dice que esta mujer lo enfadaba, ¿verdad? Día a día lo tomaba de su ropa y ¿sabes qué? No sé cuántos de nosotros hubiéramos podido resistir a esa tentación, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Sabiduría nos hace correr por más tentadora que sea la oportunidad, por más buena que esté la oportunidad, ¿verdad? O la persona, ¿verdad? Así como en este caso, no sabemos, a lo mejor estaba guapa la señora, esta señora, no sabemos, pero sabiduría que José tenía del Señor lo hizo huir en el momento correcto. Y sabes que yo estoy seguro que, ¿verdad? Que a veces el Espíritu Santo nos dice, hey, ¿qué estás haciendo en los caminos peligrosos? Y el Espíritu Santo es como un alerta y nos dice, hey, huye de este lugar. Pero a veces nuestra carne es la que nos obliga a permanecer en el lugar equivocado. ¡Wow! A veces nosotros mismos, hey, mi propio deseo es el que me ancla a quedarme en lugares equivocados, cuando su sabiduría, por medio de su Espíritu Santo, me está alertando y me está diciendo, hey, estás caminando hacia el peligro. ¿Y cuántas veces como jóvenes no hemos caído en la tentación solamente por no ser guiados por su sabiduría divina? ¿Verdad? ¡Wow! A mí a cada rato me pasa que estoy siendo guiado totalmente por mi carne, por mis emociones y no por el Espíritu Santo. Pero José aquí dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo me voy. Yo no voy a quedar aquí atorado con esa tentación. Entonces sabiduría nos hace decir no y nos hace correr. El punto número 2 que quiero que hablemos hoy, estamos hablando de sabiduría. Y sabes, historia que me encanta, porque es esto: pídele a Dios lo que necesitas, no lo que deseas. Pidámosle a Dios lo que necesitamos y no lo que deseamos. Hay una historia, está en Primera de Reyes. Está en Primera de Reyes y en el capítulo 3 está. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 14. Y dice, ahí mismo se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras, Salomón. Pídeme lo que quieras, le estaba diciendo a Salomón. Y Salomón, mira lo que respondió. Tú trataste con mucho amor a tu siervo David. Aquí ya estaba en una transición, ¿verdad? Pasar el reinado del padre al hijo. Y dice, ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño. Pídeme lo que quieras. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros nos impactaríamos que el Señor nos dijera, hey, pídeme lo que tú quieras? Esto quieras te voy a dar. Pero fíjate lo que Salomón respondió. Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y con justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle a un hijo suyo que lo suceda en el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Y fíjate lo que dice, no soy más que un muchacho que apenas sé cómo comportarme. ¡Wow! Mira lo que dice en la Reina Valera, dice, y yo soy un joven y no sé cómo entrar ni salir. La vulnerabilidad de Salomón en este momento, un joven que se va a enfrentar a un gran reto de guiar a un pueblo y lo primero que está diciendo el Señor, hey, no quiero solamente los beneficios, no quiero pedirte algo equivocado, no quiero pedirte algo que deseo, quiero pedirte algo que hoy necesito. ¡Wow! Y qué increíble que el Señor no se molesta cuando nosotros somos vulnerables y le decimos, hey, necesito que tú me ayudes porque solamente soy un muchacho y apenas sé cómo comportarme. ¿Cuántos acá no saben a veces cómo comportarse, cómo guiarse, cómo conducirse en la vida? Y mira lo que continúa diciendo,
Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y entre el mal. Hey, Salomón aquí estaba pidiendo sabiduría para guiar al pueblo. Dice, de lo contrario, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande que es tuyo? El Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar la justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me has pedido, te daré tantas riquezas, esplendor y que en toda tu vida ningún rey pueda compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Qué increíble, porque en este momento Salomón tenía 20 años y lo encontramos pidiendo sabiduría. Hey, Salomón es el autor de libros donde reposa la sabiduría, proverbios, ¿no? Entonces, Dios en este tiempo, ¿sabes qué? Va a dar sabiduría a nosotros como jóvenes cuando estemos pidiendo lo que necesitamos y no lo que deseamos. Yo no sé qué hubiera pedido yo si el Señor me dice, pídeme lo que quieras. A lo mejor sí le hubiera pedido riquezas. Pero Salomón acá tenía 20 años y él estaba pidiendo lo correcto. Y se cumple la palabra de Mateo cuando dice, hey, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando caminamos en dirección hacia lo correcto, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, cuando queremos solamente a lo que necesitamos para nuestra vida en esta temporada, Dios va a añadir lo demás. Hey, ¿qué estamos pidiendo? ¿En qué estamos poniendo nuestra atención en este momento? ¿Estamos poniendo nuestra atención en los privilegios o estamos poniendo nuestra atención, nuestra mirada en Jesús? ¿Sabes? A veces vivimos, pasamos una vida pidiendo puras cosas equivocadas a Dios, pidiendo tantas cosas tan vanas al Señor, pero Salomón pidió sabiduría y aunque Dios, ¿verdad? Aunque Salomón no le pidió todas las demás cosas, como riquezas y larga vida y todo eso, Dios le dio hasta lo que no pidió. Porque cuando pedimos lo correcto, todo lo demás es añadido. Hey, yo te quiero preguntar, ¿qué cosas correctas necesitamos empezar a pedirle al Señor? ¿Verdad? Como un ejercicio práctico de cómo llevar a cabo nuestra sabiduría, cómo materializar nuestra sabiduría. ¿Qué cosas necesitamos empezar a pedirle a Dios de manera correcta? ¿Qué cosas necesitamos? Hey, a veces vivimos, hey, Señor, por favor, dame al esposo que sea más guapo, ¿ok? Señor, dame a la esposa más guapa, ¿verdad? Hey, imagínate que Dios te concediera solamente que te diera la persona más hermosa físicamente hablando, pero que a lo mejor no te va a acercar a tu llamado, que a lo mejor te va a alejar de tu llamado. A lo mejor va a ser una persona que, hey, sí va a estar muy guapo, muy guapa, pero en el futuro te va a ser infiel. ¿Te imaginas eso? Por estar enfocado solamente en lo visible, solamente en lo terrenal, pidiendo cosas vanas, nos desenfocamos y pedimos lo incorrecto cuando, hey, y si replanteamos esa petición y le decimos, hey, Señor, dame a un hombre, dame a una mujer que me vaya a acercar más a ti, que me acerque al propósito, al llamado que tienes para mi vida, que juntos podamos ser complemento y caminar hacia ti, que podamos, hey, hacer una buena familia, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de cómo hasta en cosas prácticas a veces no somos tan sabios y es por eso que necesitamos, Señor, hey, danos de tu sabiduría. Dice la palabra que Él
da su sabiduría a quien la pide. No es algo exclusivo, no es algo para solamente el que se cree muy espiritual, no es algo que solamente una élite posee, un liderazgo, ¿verdad? Hey, no solamente los apóstoles, los pastores, hey, sabiduría está al alcance de los hijos de Dios. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos a nuestro alcance todas las bendiciones del reino. Su sabiduría está dispuesta a quien la pide, pero tenemos que pedir lo correcto y no lo que deseamos. Hey, y si a lo mejor estamos pidiéndole al Señor por una mansión, ¿verdad? Hey, ya te estás casando y le estás pidiendo al Señor, hey, yo quiero una casa con 5 pisos, no sé, ¿verdad? Hey, y si mejor empezamos a pedirle por algo correcto, a lo mejor tú pudieras rentar una casa, sí, una casa muy grande. Hey, pero ¿por qué mejor no le pides al Señor, hey, dame un terreno que sea propio, un terreno donde yo pueda construir mi casa a mi gusto, ¿verdad? Hey, estamos empezando a ser más sabios, empezando a soñar y visionar a largo plazo, no solamente una casa grande, sí, podemos impresionar a alguien a lo mejor. Hey, o a lo mejor cuando tenemos el deseo de tener un buen carro y le decimos, Señor, por favor, quiero tener la nueva Jeep 2022, no sé. Pero, hey, ni siquiera nos alcanza para pagar las mensualidades de ese carro. No estamos siendo sabios ahí. Es un ejemplo práctico. No estamos siendo sabios al gastarnos toda nuestra quincena pagando un carro que a 5 años, no sé, a 10 años. Hey, y si, ¿por qué mejor no somos sabios y le decimos, Señor, mándame un carro que esté bueno, que sea económico, que me llegue a todos lados? Hey, un 2010 está bien, ¿verdad? No me enojo si es 2012, 2015, ¿verdad? Pero no me voy a encharcar en la agencia sacando uno del año cuando sé que no lo puedo pagar. Entonces, a veces tomamos decisiones en base a mi sabiduría humana cuando tenemos que pedir lo correcto. No sé si se me están entendiendo con todos estos ejemplos, pero yo te quiero decir algo. Debemos inmiscuir a Dios aún en los asuntos más pequeños de nuestra vida diaria, así como en las grandes decisiones. Hey, decisiones pequeñas como por ejemplo cuando nos levantamos, hey Señor, hoy ayúdame a que hoy pueda yo aplicar tu sabiduría, tu palabra, que la sabiduría que el Espíritu Santo me da, me llena por dentro, hoy pueda ser activa, que mi carne no sea un impedimento para que tú me guíes. Wow, en lo pequeño, en lo cotidiano, hoy te entrego mi día, hoy, un día a la vez. Un día a la vez, hoy te entrego mi día, guíame con sabiduría para este día, así como en los asuntos más importantes, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, qué trabajo debo tomar de todas las opciones que tengo, hey, de qué amistades me tengo que rodear en esta temporada, tengo que empezar a ser sabio y alejarme de la gente que me acerca al pecado, que me acerca a lugares peligrosos, que me acerca a lugares de tentaciones, ¿verdad? Y empezarle a preguntar al Señor, ¿de qué amistades correctas me tengo que rodear en esta temporada? Señor, hey, ¿cuál es el llamado que tienes para mi vida? Todos estos grandes puntas que surgen a esta edad que tenemos, ¿verdad? Y que tu sabiduría conteste esas preguntas, que nos acerque a la respuesta. Tú eres la respuesta. Debemos inmiscuir cada vez más al Señor en los asuntos pequeños y en los asuntos grandes de nuestra vida. ¡Wow! Yo te quiero decir algo. Ya casi estoy terminando, ya llevo como una hora, no sé cuánto, pero Dios no se enoja cuando somos vulnerables, así como Salomón. No soy más que un muchacho que no sabe cómo comportarse. Pero ¿sabes qué? Dios espera que como tu padre le consultes a él, ¿verdad? Dios espera que como nuestro padre corramos a sus consejos, a su palabra, a consultarle a él. Él no se agüita que le digamos, soy joven, ¿qué hago? Pero quitémonos de nuestra mente lo que pudimos haber crecido muchos de ustedes, de nosotros en la misma casa, ¿verdad? Cuando escuchamos comentarios de que, hey, no sirves para nada, nunca tomas buenas decisiones, haces todo mal, hey, quítate esos pensamientos, aún dentro de la iglesia, pensamientos, comentarios que te han hecho, hey, es que tú haces puras tonterías, no es cierto.
No es cierto. Yo te quiero decir algo, me quiero traer esperanza en esta tarde. Te quiero decir que, hey, no somos un caso perdido. No somos un caso. Somos una obra en proceso. Yo te quiero decir que el que inició la buena obra en nuestra vida, la va a terminar. La va a terminar. Hey, ¿cuántas tonterías no hacemos? Hoy mismo, ¿cuántas cosas no hemos hecho? Yo sigo confiando, hey, no soy un caso perdido. Tengo esperanza todavía, ¿verdad? Tengo esperanza. ¿Cuántos pueden decir eso? Hey, tengo esperanza aún con todas las tonterías que hago. Pero me encanta cómo Salomón dice, apenas soy un joven y no sé cómo comportarme. Hace unos años, una persona me dijo que ya tiene unos años, yo tenía 23 años y esta persona me dijo, te falta muchísimo, cada locura, falta demasiado. Es más, mira, todavía ni tienes esposa, ni tienes hijos, te hace falta experiencia en el ministerio. Y yo estaba al frente de un grupo de jóvenes y íbamos demasiado bien, yo creo, desde mi perspectiva, íbamos bien, haciendo una que otra locura, sí, ¿verdad? Pero íbamos bien. Y esta persona me dice, hey, te hace falta demasiado. Es más, no es que te haga falta demasiado, es que estoy seguro de que vas a caer. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Escuchar eso, un joven de 23 años que en esa temporada de mi vida yo apenas estaba empezando a compartir, estaba saliendo muchísimo a compartir aquí mismo en mi ciudad, estábamos con el ministerio en la iglesia local y de repente ese comentario de mi autoridad espiritual, de mi líder inmediato diciéndome eso, vas a caer, te falta mucho, es más, mira, ni tienes hijos ni esposa, cuando te cases vas a entender tantas cosas. Wow, yo me agüité como un día, ¿verdad? Y yo tomé el consejo medio agüitado y dije, sí es cierto, me falta mucho, estoy aprendiendo, voy iniciando, estoy aprendiendo. Pero ¿sabes? Yo entendí algo, que la sabiduría no solamente se adquiere con los golpes de la vida o con las experiencias que hemos vivido. A veces yo me encuentro con personas que dicen, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Bueno, yo ya estoy bien correteado, ¿verdad? ¿Te has encontrado con gente así? No, ¿qué me vas a decir a mí? Yo ya lo sé todo, ya lo he vivido todo, no hay nada que no haya vivido. Y yo he aprendido que la sabiduría no se aprende solamente con golpes de la vida o que te vaya mal en la vida. Sí, hay lecciones que aprendemos a base de trancazos, pero la sabiduría se obtiene a través de la palabra. Se obtiene a través de la palabra. No necesitamos fracasar, no necesitamos cometer los mismos errores que los demás. Lo curioso, mira, que esta persona que me estaba diciendo esto, que me dijo inexperto, que me dijo falto de sabiduría y que me puso, por ejemplo, el matrimonio y lo de los hijos. Lo curioso es que él ya había sido divorciado y que sus hijos no estaban en la iglesia, siendo que él era el pastor. Y no lo estoy juzgando. Simplemente yo me quedé como, ¿sabiduría es pasar por tus errores? ¿O sabiduría es evitar los errores? Yo me puse a reflexionar, yo dije, hey, tengo que tomar las cosas por quien vienen. ¿Sabiduría es enfrentarme a lo que usted vivió? ¿O sabiduría es evitar eso? Porque, ¿sabes? Una persona que es inteligente vive en carne propia los errores y sale adelante de ellos. Okay, es una persona inteligente. Todos podemos ser inteligentes. Nos equivocamos, cometemos errores, nos ponemos de pie, seguimos adelante. Somos inteligentes. Pero ¿sabes qué? Una persona sabia ve los errores de los demás como lecciones para ellos no hacerlo. Una persona sabia que mira al que está a su lado, no para juzgarlo, sino para aprender. Qué extraño, ¿por qué él cometió ese error? Es que hizo esto, esto y esto. Yo no quiero cometer ese error. Yo he encontrado con gente que ha criticado y salió embarazada. Es que no fue sabia para tomar una buena decisión y que sale embarazada también esa persona.
Pero una persona que es sabia, con la sabiduría divina, dice, hey, entonces, no por nada la Biblia dice que no debemos de tener relaciones fuera del matrimonio, porque luego hay consecuencias, ¿verdad? A ver tú, no, un hijo a los 20, no, un hijo a los 20, todavía no, ¿verdad? Y empezamos a ver esos ejemplos desde una perspectiva de, yo no quiero cometer esos errores. Yo quiero ser una persona sabia que no comete errores que veo que mi vecino está cometiendo. Entonces dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, y Él se las dará, no lo reprenderá por pedirla. ¡Wow! Tenemos un Dios que está esperando que la pidamos. No nos la va a negar. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Pídansela. ¿Cuál es el secreto hoy? Pedirla simplemente, pero ¿cómo Dios nos puede dar algo que no hemos pedido todavía? Dice, y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Dios siempre está con sus manos abiertas para darnos de sus bendiciones. Y como te decía al inicio, antes que tus bendiciones, te quiero a ti. Porque si tenemos una buena compañía, vamos a tomar buenas decisiones. Yo me he juntado con malas amistades y que nos llevan, a veces nos enredan en tomar malas decisiones, pero no hay mejor amigo, no hay mejor amistad que Cristo Jesús. Y si estamos con la compañía de Jesús, vamos a seguir sus consejos. ¿Te ha pasado que de repente te juntas con alguien y de repente empiezas a hablar como ella? Empiezas a usar las mismas palabras, empiezas a usar los mismos ademanes, no sé, de repente empieza a gustar lo que esa persona hace. Así somos. Nos juntamos con amigos, empezamos a tomar como ellos, empezamos a hablar como ellos. Hey, entonces yo solamente te quiero decir, hay que juntarnos más con Jesús. Él es sabio. Hay que juntarnos más con Jesús. Y algo vamos a aprender si nos juntamos con Jesús. Mira, ya quiero terminar este mensaje de hoy. Y en Hechos capítulo 3, en el versículo 5, y ese es mi tercer punto. Voy a terminar con ese tercer punto. Caminar con Jesús trae parecido a Él. Caminar con Jesús trae parecido a Él. En una ocasión estaba Pedro y Juan y estaban ante el concilio en Jerusalén y se les estaba acusando de que con qué poder o en qué nombre estaban haciendo milagros. Estaban ahí ante el concilio y les estaban reprendiendo. ¿En qué nombre ustedes, con qué autoridad hacen estos milagros? Sanan personas, liberan endemoniados. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo al concilio, a todos los que estaban ahí, lo hicimos en el nombre de Jesús, quien fue crucificado y quien resucitó de entre los muertos. En él, en ese nombre que es poderoso, es que este cojo ha sanado. ¡Wow! ¿Sabes? En el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocieron que había estado con Jesús. Ahí estamos. Entró una llamada. Entonces, se da cuenta el concilio que la sabiduría que ellos tenían no puede ser humana. Ellos ni siquiera son del vulgo, son sin letras, y se empezaron a maravillar. ¿Cómo es que pueden contestar de esta manera? Yo te quiero decir algo a raíz de esto. Caminar con Jesús trae parecido a Él. Ese es el punto. Cuando empezamos a hacer las cosas en el nombre de Jesús, las cosas nos empiezan a salir mejor. Eso es sabiduría también. Eso es sabiduría también. Cuando empezamos a hacer las cosas en el nombre de Jesús y no dependiendo de mis propias capacidades, de mis propias habilidades, de mis conocimientos, aún de las cosas que Él me ha dado como son dones y talentos. Yo no quiero vivir
dependiendo de mi capacidad, de mi experiencia del pasado. Escucha bien esto, yo quiero vivir hoy dependiendo del Espíritu Santo. Eso es sabiduría. Me quiero juntar más contigo, Jesús, porque cuando me junto contigo, todo empieza a salir mejor cuando se hace en el nombre de Jesús. Aquí está Pedro y Juan, y ellos dicen, nosotros hacemos esto en el nombre de Jesús. El concilio se maravilló. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, nos empiezan a salir mejor. Hey, yo voy a iniciar esta relación. Hey, en el nombre de Jesús, tú guía mi relación con esta persona. Voy a iniciar el ministerio en el nombre de Jesús. Vamos hacia adelante. Tú sé el que nos guías. Vamos a iniciar este negocio. Vamos a emprender en el nombre de Jesús. Tú bendice lo que vayamos a hacer. Voy a comprar este carro, Señor. Ayúdame a tomar una buena decisión. En cualquier cosa. En mi trabajo también. En el nombre de Jesús voy a hacer bien mi trabajo natural que tengo. Y cuando empezamos a hacer las cosas en el nombre de Jesús, algo cambia. ¿Sí te acuerdas cuando estaba ahí Simón y está en la barca y no ha salido nada del mar? Tienen toda la noche los pescadores, no han sacado ni un solo pez. Llega Jesús y le dice, echa la red a la derecha y vas a sacar. ¿Sí se acuerdan de la pesca milagrosa? Entonces, ¿qué dice Simón? Bueno, en mi capacidad humana, yo sé que en mi experiencia como pescador, yo sé que no hay peces porque tengo toda la noche. Dice algo muy importante Simón Pedro, dice, pero en tu nombre voy a echar la red. En tu nombre. ¿Y qué pasa ahí? Las redes se rompían. La bendición era abundante. Tuvieron que llamar a los de la otra barca para subir todos los pescados que habían agarrado. Hey, yo te quiero decir que cuando somos guiados por su sabiduría divina, las cosas nos empiezan a salir mejor. Y las bendiciones no son raquíticas, no son poco. Dios cuando nos bendice mucho, pero tenemos que empezar a hacer las cosas en su nombre. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, su sabiduría y su plenitud reposa en nosotros. Fíjate bien esto, hasta para saber cómo expresarnos y conducirnos aún en los momentos más difíciles. Dice la palabra que en este momento, una vez estaba Pablo y él no sabía cómo conducirse ante el concilio. Y viene palabra de Dios y le dice, no tengas temor, yo voy a poner las palabras en tu boca. Aquí con Pedro y con Juan pasó lo mismo. Ellos eran considerados como del vulgo, sin letras. Sin embargo, supieron cómo conducirse. El Espíritu Santo, su sabiduría, nos ayuda a cómo expresarnos, qué hacer, y no ponernos nerviosos aun cuando estamos frente a autoridades civiles importantes. Aquí ellos estaban en la cárcel, estaban siendo interrogados. Pero la sabiduría que Dios les había dado los llevó a saber cómo expresarse y conducirse en momentos de presión. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabes? Invitar a Jesús a tu vida es invocar su sabiduría divina. Cuando invocamos a Jesús a que viva nuestra vida, es igual a invocar su sabiduría divina. No queremos vivir bajo nuestro razonamiento. Queremos invitarte a ti, Jesús, a nuestra vida, porque si te invitamos a ti, tu sabiduría va a venir a reposar con nosotros. ¿Y sabes qué? Último punto de esto, las personas van a empezar a reconocer tu parecido con Jesús cuando caminas con él. Aquí estaba Pedro y Juan ante el concilio y el concilio dice, verdaderamente ellos siguen a Jesús. Verdaderamente se han juntado con Jesús. Son sabios. La gente va a empezar a mirar tus buenas decisiones. Ellos van a decir, wow, antes hacía puras locuras y mira ahora lo que hace. Hasta habla mejor, se expresa mejor, toma buenas decisiones. Definitivamente él tiene algo de Jesús en su vida. Yo quiero terminar este mensaje creyendo por esta generación, por mi generación, por nosotros, creyendo que jóvenes y adultos vamos a empezar a tener una sabiduría sobrenatural, ¿verdad? Sabia para no rendirnos ante los ídolos modernos, así como Daniel y sus amigos
sabia para pedir las cosas correctas, así como Salomón, sabia para poder ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, así como Pedro y Juan. Wow, yo creo por una generación que va a tomar las bendiciones del reino a nosotros, sus hijos. Wow. Dice la palabra que la Biblia es lámpara a nuestros pies. La Biblia es nuestra lámpara, nuestra luz. Y ¿sabes qué? No sé si tú tengas hoy 15 años, 17, 18 años, no sé, 20 años, 30, los que tengas. Yo estoy creyendo que no importa tu edad, ¿verdad? La sabiduría de Dios va a empezar a reposar sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, para todo aquel que la pide y la anhela. Para toda aquella persona que ya no quiere seguir siendo guiado según nuestro razonamiento humano, sino que queremos empezar a ser guiados por algo mayor, algo divino, ¿verdad? No mi naturaleza, no mi carne, sino guiados por tu Espíritu Santo. ¡Wow! Increíble. ¿Cuántos acá pueden ser humildes y pueden decir esas palabras que Salomón dijo? Señor, ayúdanos. Soy joven y no sé a veces qué hacer, pero sabes. Y sabes que yo te quiero recordar hoy algo, una promesa que viene de Joel, una profecía que está en Hechos capítulo 2, versículo 3, que se cumple y que hoy estamos caminando sobre esa promesa. Y es la promesa de que íbamos a recibir al Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2, dice que el Espíritu, dice, reposará sobre mis hijas y sobre mis hijos. El Espíritu Santo iba a reposar sobre nosotros. En los últimos tiempos, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí no hace acepción ni de edad, no hace acepción ni de género, si es hombre o mujer, no hace acepción de a qué iglesia vas, de en qué ciudad vives, de en qué parte del mundo nos estás viendo hoy. No hace acepción. Su Espíritu Santo, ¿sabes qué? Viene a reposar sobre todo aquel que lo pide y lo anhela. El Espíritu Santo vino a nuestros corazones a continuar la obra que Cristo había hecho físicamente en esta tierra. Y esa promesa está cumplida hoy en nosotros. Tenemos la amistad de Jesús, tenemos su Espíritu en nosotros. Así que simplemente yo te animo a que empecemos a caminar sobre sus promesas, empecemos a pedir las cosas correctas para no rendirnos ante ídolos modernos, ante tentaciones, a saber pedir las cosas correctas y a saber cómo conducirnos cuando estamos en momentos de presión, ante autoridades o lo que sea. Su sabiduría nos guíe hoy en esta noche y solamente, no sé, podemos hacer una oración. Hacemos una oración y terminamos, ¿está bien? Hoy estuvimos hablando acerca de una generación